Saludos hermanos, bienvenidos a tu canal del conocimiento astrológico. Mi nombre es Fernando Roverano y te hablo desde el Centro Profesional de Estudios Astrológicos, hoy en Uruguay. Como vimos en el video pasado, inicié un poco un ciclo de pautas para la metodología de la interpretación de una carta natal. Este es un tema muy amplio, muy vasto y que involucra muchos factores a tomar en cuenta. En estos videos solo estamos tratando de dar unas pautas, ¿no? En nuestro curso de formación damos una mayor profundidad y por supuesto involucramos la práctica, ¿no? Pero un poco la metodología nos ayuda a ordenar la estructura de la lectura de una carta natal. Hoy vamos a ver el video pasado, hablamos un poco del Sol, hoy retomamos un poco allí y vamos a seguir con otro factor muy importante de interpretación, que es el ascendente. ¿Qué se define de él? Y un poco seguir su línea de interpretación. Siempre y cuando entendiendo que dentro de la interpretación astrológica no hay reglas ni recetas, sí reglas interpretativas, pero no es una regla dogmática. No hay recetas de interpretación, no hay recetas. Eh, Hay una combinación de factores que, conociendo el fundamento y la esencia de cada uno, la combinación te va a dar la capacidad de decidir o de deducir cómo se puede presentar esa energía en tal o cual individuo o tal o cual situación. Digo esto porque a veces estamos muy rodeados, ¿verdad?, en las redes sociales de videos constantemente bombardeando, donde se habla mucha generalidad, incluso en los libros, ¿no? Es muy difícil plasmar en un libro la interpretación astrológica cuando una posición astrológica, tu interpretación, por ejemplo, para interpretar la posición del Sol, hay que barajar por lo menos unas 10 variantes que son muy profundas. Y en un libro te dice Sol en Aries y ya te da una interpretación, te dice Sol en la casa 1 y te da una interpretación. Y esas interpretaciones no pueden ser llevadas adelante de esa forma, ya que si eso fuera así, la astrología sería un conocimiento muy superficial y por el contrario es muy, pero muy profundo. Y la capacidad de descifrar esa profundidad está dada por varios factores. Una, por tu conocimiento, que debes de llevarlo adelante a través de un estudio y conocer las bases claras de la astrología. Y luego, tu capacidad de deducir y de relacionar al proceso del individuo. Por supuesto, también para la interpretación astrológica tenemos que dominar otras ramas del conocimiento, ¿no?, vinculadas a la psicología humana, no la psicología como carrera universitaria, sino la expresión del mundo psicológico humano, que no solo está dado por las pautas de la carrera como psicología, como ciencia, también el proceso evolutivo humano, también el desarrollo de los vínculos del individuo a la sociedad que habita. No se puede hacer una interpretación sin estos factores. Pero bueno, la idea de estos videos es dar un poco la pauta de interpretación y una orden, ¿no? Una orden y darle valor a cada punto interpretativo. Antes de seguir, quiero invitarlos. Vamos a dar inicio a un nuevo curso de formación profesional. Todavía tenemos cursos, tenemos varios grupos de estudio, están cursando, pero el año que viene comenzaremos uno nuevo. O sea, daremos inicio a un nuevo curso de formación profesional el miércoles 14 de febrero del 2024. Cursos se dictan, obviamente, online, para todas las personas que quieran participar de su país, y desde Uruguay
la hora desde Uruguay es de 3 a 5 de la tarde, de 15 a 17 horas. Esto permite que estés al este o al oeste, estamos más o menos en una hora que pueda facilitar a los que están de noche y a los que están de mañana. Muchos me preguntan que esa hora no pueden, pero damos la facilidad de siempre tener las clases en diferido. Si quieres, si puedes participar en directo, por supuesto. Pero si no puedes participar en directo por razones de trabajo, por razones de tiempo o de cualquier ocupación, tendrás la posibilidad de siempre tener la misma clase que hemos visto en directo en diferido. Y también la posibilidad de un mecanismo de consultas y dudas cuando no estás en directo, porque en directo siempre aclaramos todas las dudas con todos los participantes. Y estás interesado en este nuevo grupo que forma en febrero del 2024, puedes inscribirme a mi correo electrónico fernando.roverano@gmail.com. Y en el cintillo está pasando toda la información. Bien, les envío todo el programa de estudio, todo el mecanismo de inscripción, la forma de realizar el aporte y obviamente todas las dudas que quieras aclarar. Y que comenzamos un nuevo grupo de formación. Muy bien. Volvamos al tema. Es importante entender que el conocimiento astrológico no solo se basa en la carta natal. La carta natal es el momento de nacimiento donde se impregna esa energía. Pero es el punto de partida de todo. Es decir, no hay ninguna técnica que podamos llevar adelante, con excepción de la astrología horaria, con la excepción de la astrología horaria, que también la enseñamos en nuestro curso de formación, no hay ninguna técnica que pueda desvincularse de la carta natal. Ya sea los tránsitos, las revoluciones solares, las progresiones secundarias, las diferentes técnicas de prognosis, como las profecciones, los llamados soyatacires, que son muchos, o las direcciones por arco solar, o las direcciones primarias Ptolomeo, o las direcciones primarias bajo el polo del significador, a través del horóscopo ascensional, cualquiera de ellas, la astrología dracónica, cualquiera de ellas no puede estar desvinculada de la carta natal. La carta natal es se define como la promesa de vida. La promesa de vida no es un destino escrito. La promesa de vida es el potencial, dilucidado así, digamos así, con esta frase de promesa de vida, pero no es un destino escrito. Reconocer el potencial de tu carta natal, entender el proceso, te va a dar la capacidad, dentro de las herramientas que desarrolles, de empezar a tener mayor conciencia y dirigir, en la medida de tu mayor o menor libre albedrío que desarrolles. Obviamente no tenemos todo el libre albedrío, está directamente relacionado a nuestro, digamos así, nivel de conciencia. Pero la carta natal es el punto de partida. Es lo primero que debemos de aprender a desarrollar, pero no es lo único. En la carta natal, tú en una carta natal, todos solo puedes ver el momento de nacimiento, pero a través de las diferentes técnicas, tú puedes ver el desenvolvimiento de ese proceso de vida, que puede derivarse en diferentes caminos. Eso depende de muchos factores, como dijimos, la sociedad en que vivas, el entorno y tu influencia, la educación que tienes, muchos factores. Otros factores que ves en tu carta, como tu voluntad, ¿no? Tu capacidad de lucha, muchas cosas que se ven, ¿no? Pero el asesoramiento de la carta natal es solo el momento de nacimiento, es el potencial. Y es muy importante, pero no podemos quedarnos solo en ello. Por eso, en nuestro curso de formación, damos absolutamente todas las técnicas, tanto las más importantes helenísticas, medievales y sobre todo modernas, vinculadas a la astrología psicológica, para que puedas desarrollar un proceso bien completo. Yendo nuevamente entonces a la carta natal, y por ejemplo, esta hace la carta del momento del cielo, tomémoslo como si fuera una carta natal. Habíamos hablado del sol, ¿no?
debemos diferenciar el sol del ascendente. Diferenciarlo del punto de vista interpretativo, pero no separarlo, porque la carta, como es reflejo de nuestra vida, es una integralidad. No hay factores separados. Nosotros sabemos que poseemos un cuerpo físico, poseemos un cuerpo mental, que ahí impulsa nuestra capacidad creadora a través del pensamiento, poseemos un cuerpo astral, que allí filtramos nuestras emociones, instintos, pasiones, deseos, y así sucesivamente hay cuerpos superiores, ¿no? Pero ninguno de esos cuerpos están separados. Tú piensas y sientes y actúas. Igual en la carta natal, todos los factores están unidos. Pero tenemos que conocer individualmente la naturaleza y la expresión de cada factor a interpretar para dominarlo y luego llevar esa síntesis. Dijimos que el Sol, a diferencia de otras opiniones que he escuchado astrólogos, el Sol es el potencial, es la fuerza generadora de tu vida, es la conciencia que te une a la esencia, es el espíritu de vida que alimenta tu existencia, es el ego, pero el ego superior, difícil de identificar. El ego superior es tu esencia. ¿Sí? Podemos decir, relacionar el sol como la manifestación del ser. En todas las personas, en la naturaleza del sol está el potencial de la vida. Cuando nosotros analizamos el sol en la carta natal, vamos a ver cómo se filtrará a través del proceso de la vida material para que esta esencia se lleve el aprendizaje y se alimente de esta experiencia de vida. El sol es uno con la fuente, lo hemos explicado en otros videos. Podemos decir que es la chispa que se asienta en tu corazón que le da vida a tu existencia, pero ahí hay conciencia. El análisis del sol te va a dar la posibilidad de que, entendiendo los obstáculos, los bloqueos, el área donde es dirigida potencialmente, o las áreas donde es dirigida potencialmente el aprendizaje de esta existencia, van a enriquecer tu esencia y tu conciencia. Y obviamente, cuando te vayas de este plano, habrás de llevarte toda esa experiencia, que siempre permanecerá constantemente en la esencia de tu ser. Entendamos entonces que el sol puede marcar el camino de tu proceso evolutivo, pero no estás solo, porque el sol estará, la experiencia que se llevará el sol estará influenciado por los procesos mentales de Mercurio, por los procesos emocionales de la Luna, por los procesos afectivos de Venus, y así sucesivamente. Todos los factores de la carta alimentan el sol. Como en el sistema solar, todos están unidos al sol. Pero hay un factor que hay que destacar, ¿sí? Que no está aislado, que es el ascendente. El ascendente, cuando nosotros encarnamos en este plano, se nos es dado un cuerpo físico. Ese cuerpo físico es el vehículo de la existencia en este plano. El sol no. El sol es la fuerza, la conciencia, la unidad con la fuente, tu conexión a esa unidad con la fuente que le da vida a este cuerpo físico. Pero ese sol va a aprender a través de la experiencia física, así que no está desligado. Tú te vas a presentar al mundo con ese cuerpo físico, pero no solo con el cuerpo físico, sino con un ego, ahí sí, ego mundano, que te va a identificar con un nombre, con un apellido, con una cultura, donde tú te vas a presentar ante todo en la vida con esa imagen. Por lo tanto, el ascendente que vemos aquí es esta línea, ¿sí? Vamos aquí. El ascendente es factor fundamental de interpretación, ya que a través de él vamos a expresar y experimentar
todas las pruebas de la vida a través de nuestro cuerpo físico, de nuestra personalidad, de nuestro ego. A veces suena feo, pero es como nosotros estamos individualizados, ¿sí? Por eso somos un individuo. En esencia somos uno con la fuente. Todos somos una partícula del mismo cuerpo universal en evolución, que evoluciona en sus infinitas partes y posibilidades y niveles. Nosotros somos un factor de evolución, obviamente más elevado que algunos otros, ¿no? Otros de la cadena evolutiva de la creación. Pero necesitamos una identificación, necesitamos una individualización. Esa individualización se hace a través del ego personal. Que no eres tú. Ese es por eso dije que a veces suena feo, es como una vestidura. No una máscara, porque máscara suena muy feo, pero es una vestidura, es un papel que estás cumpliendo. Pero ese papel es muy importante, porque te identifica como un individuo, te individualizas para transitar el camino. Así que el ascendente pasa a ser un factor radicalmente importante, porque además todas las experiencias las vas a vivir a través del cuerpo físico y las vas a filtrar a través de tu ego y tu personalidad, que está conformado por muchos factores. Ahí también involucra la mente, tus emociones, porque no está separado del contexto del proceso de tu vida. Entonces, ¿cómo analizar ese ascendente? Nosotros vemos en este proceso que en esta carta el ascendente es Capricornio. Cuando nosotros vamos a empezar a analizar, en este caso, una casa, porque nosotros empezamos por la cúspide de cada casa. Voy a analizar la casa 3, comienzo por la cúspide de la casa 3. Voy a analizar la casa 4, comienzo por la cúspide de la casa 4, no por el planeta. Porque el signo que está en la cúspide es fundamental, es la base, la esencia de la energía básica, nuevamente, que va a condicionar la experiencia de esa área de vida. Bueno, la cúspide de la casa 1 es llamado el ascendente. El ascendente es el grado exacto de la cúspide, no toda la casa 1. La casa 1 tiene una conexión con el ascendente, pero el ascendente solo se define el grado. El ascendente, en este caso, si esto fuera una carta natal, sería 2 grados 13 minutos de Capricornio. Todo el resto de los grados conforman la casa 1. Igual todo eso va a afectar a tu personalidad, pero el factor fundamental está dado por el ascendente. Acá tenemos una particularidad, que es bueno verla desde ese punto de vista, ¿no? No hay planetas ocupantes. A veces alumnos preguntan, ¿no hay planetas ocupantes? No tengo nada en esa casa. Obviamente que tienes. Y analizamos el ascendente, pero en el resto no hay ninguna planeta ocupante. Haya planeta ocupantes o no, debemos de partir del signo. Cuando nosotros analizamos un signo, lo primero que tenemos que entender es la esencia de su signo a través de sus cualidades. ¿Cuáles son las cualidades del signo de Capricornio? ¿Sí? Frío y seco. Y cardinal. Esos tres factores nos tienen que dar ya un gran potencial interpretativo. Frío y seco. Eso nos da a entender todas las características que salen de Capricornio. Se tienden a banalizar y a extremar, a limitar la expresión de Capricornio. Capricornio es un lugar, signo cardinal, de fuerza iniciadora, ¿sí? Frío y seco, que significa concreto, decidido, pero se vincula al orden, se vincula al método, a la disciplina y al proceso necesario de orden, de disciplina y de método para alcanzar una cima. Ese podría ser un resumen muy, muy básico de Capricornio. Obviamente tiene muchos factores a tomar en cuenta, ¿no?
Si nosotros vemos un ascendente Capricornio, alguna de las cualidades de Capricornio o de las limitaciones que puede presentar Capricornio, siempre debemos entender que cada planeta, cada signo y cada factor astrológico, como claramente lo dice la ley de polaridad, se expresa en sus extremos y sus infinitas posibilidades intermedias. No hay algo estricto que diga Capricornio de malo o de bueno. El malo o bueno es un juicio. Es una energía que cumple una función en nuestro sistema solar, en nuestro universo, en los factores de desenvolvimiento de la vida en nuestro planeta, y debemos entenderla en profundidad. Está vinculada al signo de tierra, es un signo de tierra, así que habla de concreción, de energía, de inicio y de materialidad. Todo eso nos habla frío, seco, cardinal y tierra. Por lo tanto, la personalidad del individuo que nace en Capricornio tendrá esas, llamémosle, cualidades, que en algún momento pueden ser un obstáculo o en otro momento pueden ser una gran dádiva o gran beneficio, porque qué gran beneficio es ser buen administrador, disciplinado, concreto, ¿sí? Y que puedas llevar adelante tu camino para alcanzar la cima. Así que no hagamos rigideces. A veces uno escucha videos y dice Capricornio, entonces tu cuerpo es flaco, prevalecen los huesos. Eso no siempre es así. Ni tampoco el ascendente marca estrictamente y rígidamente la condición del cuerpo físico. Hay otros factores que influencian el cuerpo físico. Y también uno de los fundamentales para el carácter, para la personalidad y cómo se va a desenvolver esta energía que es con la que te presentas al mundo, la que te identifica en este plano, el ascendente, ¿sí? Cómo te presentas, ¿no? ¿Cómo te presentas? Si tú te vas a presentar a un trabajo, a un CEO de una empresa, te vas a presentar con tu nombre, con tu apellido, qué estudios has realizado, cuáles son tus capacidades. Todo eso es tu individualidad, no es tu esencia, no es tu ser. Esas son las capacidades que te identifican en este plano. Obviamente están alimentadas por tu posible sabiduría que está conectado al ser. Pero cuando tú te presentas como un individuo con características. Eso es el ascendente, así sales al mundo. Y esa es la energía que sí va a influenciar a tu cuerpo físico como energía, por lo tanto estará vinculado a la salud también. Un factor muy importante, nosotros desarrollamos un módulo a mediado del curso, el camino de formación, que es muy vinculado a la astrología médica y a la salud. Y el ascendente tiene mucha importancia. Pero luego que vemos el signo, debemos de manera sine qua non, debemos analizar al planeta. No se puede hacer ningún juicio de una persona ascendente, en este caso Capricornio, o sea de Cáncer, o sea de Libra, o sea de Aries. No se puede analizarlo sin ver a su planeta. En este caso, vamos a Saturno. Siempre lo primero que tenemos que ver para definir cómo se va a presentar la energía del ascendente es cómo está Saturno, en su dignidad esencial. ¿Cuáles son las dignidades esenciales? La posición por signo. Aquí Saturno está en Piscis. Ya sabemos que los dos factores de dignidades esenciales más importantes son domicilio y exaltación, exilio y caída. Pero hay otros factores, ¿no? Hay otros factores como lo son la triplicidad, el término, la faz, o el decanato, y así sucesivamente. Pero por lo menos debemos dominar que si está en domicilio y en exaltación, tendrá una condición elevada ese planeta favoreciendo al ascendente, y si está en exilio en caída, nos dará mucho más trabajo de elevar las condiciones de lo que representa Saturno y Capricornio, que obviamente tienen cualidades, y va a presentar su factor más limitante o de prueba. En este caso, Saturno se exalta en Libra, rige Capricornio y Acuario, por lo tanto está en exilio en Leo y en Cáncer y está en caída en Aries. Ninguno de estos signos son los que se encuentran en este momento, se encuentra en Piscis. Eso es lo que se define como peregrino. Pero al estar en Piscis, nosotros tenemos que, a los planetas peregrinos, tenemos que analizar
¿cómo puede plasmar la energía? ¿Cómo puede operar la energía de Saturno a través de Piscis? Sabemos que Piscis es cálido, es frío y húmedo, y Saturno es seco. Piscis, Saturno tiene que ver con el mundo material, la concreción de los hechos, ¿verdad? Los límites que siempre hay en el mundo físico, y Piscis es la desintegración del ego, ahí no hay límites, es el mundo del inconsciente. Saturno no va a estar cómodo ahí. Es un análisis de entender a Saturno, no va a operar con sus mayores cualidades, no va a dar su mayor capacidad, sino le va a costar manifestarse. Eso va a afectar al ascendente y a la personalidad. Le va a ser más difícil concretar, disciplinarse, porque Saturno en Piscis disipa, ¿no? Puede distorsionar. Por supuesto, hay una conexión emocional muy marcada con el inconsciente siempre manipula. Piscis es el último signo del zodíaco donde todo se desintegra y nos fusionamos a la esencia. Saturno, que es la esencia del mundo material, las pruebas del camino, ¿verdad? El viejo sabio que ha transcurrido todo el camino y ha aprendido mucho, la sabiduría de la madurez, todo eso es Saturno, en Piscis no manifiesta esa concreción. Entonces siempre debemos analizar, luego del ascendente, quién es su planeta, en este caso Saturno, y en qué signo está, para ver el potencial que puede manifestar. Acá entendemos entonces que si hay un ascendente Capricornio, una persona puede ser ascendente Capricornio con Saturno en Capricornio, depende de la época que nazca, pero puede ser ascendente Capricornio con Saturno en Acuario, ascendente en Capricornio con Saturno en Piscis, ascendente Capricornio con Saturno en Aries, ascendente Capricornio con Saturno en Tauro, y así sucesivamente. Así que, ¿cómo podemos decir que una persona ascendente Capricornio está lo cual? Cuando solo por el análisis del planeta y solo por el signo, no hemos visto la posición por casa, son personas absolutamente diferentes. Este es un ascendente Capricornio más sensible, menos concreto y tal vez menos voluntarioso. Porque Piscis no es por esencia más intuitivo, más sensible, más influenciable, pero menos concreto. Solo por el hecho de estar en Piscis. Una persona con ascendente Capricornio, con Saturno en Capricornio, tendrá una enorme capacidad de decisión, concretar y ordenar el camino de la vida. Pero eso no es lo único que hay que ver. Luego de ver en qué signo está, qué casa ocupa. Porque si tengo un ascendente en un signo, hay una regla en astrología que muchos no toman en cuenta y que todo signo se expresa a través de su planeta. Y todo lo que expresa un planeta influenciará el signo. Así que todo lo que haga Saturno influenciará a Capricornio y Capricornio se va a expresar a través de Saturno. Por lo tanto, la casa donde esté el planeta que rige el ascendente, también llamado en algunas condiciones de la tradición planeta regente de la carta, no debe tomarse textualmente, pero es una definición solamente. Donde esté será un área de vida importante. No un área de vida importante que sea destacada o que sea desfavorable, eso lo indicará los factores a analizar. Pero esa área puede ser un lugar de obstáculo, puede ser un lugar de desenvolvimiento, puede ser un lugar de aprendizaje o que vaya fluctuando entre las diferentes experiencias. Pero claramente el regente de la personalidad del ego está en la casa 3. Así que ese lugar será un lugar de gran importancia y aprendizaje para la experiencia del individuo. ¿Qué es la casa 3? Bueno, la comunicación, las relaciones con el entorno, las movilizaciones, los vínculos con los lazos cercanos, pueden ser los hermanos, también involucra accidentes, sobre todo en la vía pública, de tránsito, y ahí podemos encontrar infinidad de cosas. Pero el fundamento esencial de la casa 3 es la mente inferior. La mente inferior. Por eso es la comunicación, por eso es la relación con el entorno, porque el entorno está controlado por la mente inferior. Dominas tu entorno. De hecho, nosotros decimos, ¿de dónde eres tú?
Yo soy de Buenos Aires. ¿De dónde? Ah, pero de Recoleta, por ejemplo. Identificas tu entorno porque ahí la mente inferior se ubica. Por eso también es la relación con los hermanos, porque es el vínculo más cercano mental en la infancia. Por eso también es la comunicación con los vecinos, porque están muy vinculados a tu hermano, a tu entorno, perdón. Por eso son los accidentes de tránsito, porque toda la movilidad está gobernada por la mente. Tú no puedes moverte si la mente primero no piensa en ello. Todo eso tiene un fundamento astrológico, no son recetas. Así que si el regente el ascendente está en la 3, será muy importante todo ese aprendizaje. Si estuviera en la 4, sería importante los factores del hogar. Si estuviera en la 5, las relaciones afectivas, ¿verdad? En todas las que indica la casa 5. Si estuviera en la 6, el mundo productivo en la salud. Si estuviera en la 7, las asociaciones íntimas. Y así sucesivamente. Pero ahí tampoco queda la interpretación. Porque hay una condición importante, que claramente la expresa Morín de Villafranche, que todo planeta sigue a su señor. Tú tienes que analizar cómo se encuentra este Saturno y su potencial, depende de cómo esté su señor. Aquí podemos irnos a las dos vertientes de la astrología, de la tradición y la moderna, las dos operan. Al Saturno está en Piscis, estará influenciado por Júpiter y por Neptuno. No voy a ahondar en eso, porque puede confundir, lo aclaramos profundamente en nuestro desarrollo del curso, pero créanme que si un planeta se encuentra en un signo, es gobernado por su señor. Y generará vínculos con las casas que se encuentra el señor. Pero dicho esto, que siempre hay que tomar en cuenta el Señor bajo todos los planetas, lo vimos con el Sol, otro factor de tomar en cuenta son los aspectos. Los aspectos no nos hablan de limitaciones ni... A ver, lo que dice Saturno como regente del ascendente en Piscis, un aspecto no lo va a limitar, no lo va a cambiar, le va a poner pruebas, le va a mostrar factores energéticos, vínculos hacia otras casas, que van a generar aprendizajes. Es decir, Saturno está en Piscis y operará así: la cuadratura, el trino, el quincuncio de Venus, o cualquier aspecto que reciba, no va a cambiar la condición de Saturno en Piscis. Le va a generar vínculos de aprendizajes, pruebas, en el caso de cuadraturas, tensiones, en el caso de trinos, posibles conexiones fluidas. Pero el aspecto no niega, no niega. ¿No? Por ejemplo, este Neptuno está en Piscis, se encuentra en dignidad. ¿No? Lo nombro porque es el único, bueno, Venus, ¿no? Venus también está en Libra, se encuentra en dignidad. La mejor posición para un planeta es encontrarse en dignidad. Venus en Libra, Neptuno en Piscis. La oposición entre ellos no le va a limitar la cualidad elevada de Neptuno en Piscis y de Venus en Libra. Lo que le va a generar un aprendizaje, pruebas entre estas dos áreas. Pero obviamente es mucho más positivo que estos dos planetas estén enfrentados en dignidad que estuvieran enfrentados en exilio, en caída o en posiciones desfavorables. Y eso hay que tomarlo en cuenta. No podemos hacer un análisis de decir Neptuno oposición a Venus, ¿qué significa? Puede significar 45.000 cosas diferentes, depende de su estado celeste, como lo hemos dicho, de sus dignidades accidentales que tienen que ver con las casas que ocupan, de su señor, en este caso los planetas en dignidad no tienen, en domicilio no tienen señor, por eso tienen su gran potencial porque se gobiernan a sí mismos. ¿Quién es el señor de Venus en Libra? Nadie, porque él es el señor de Libra. En cambio, si tenemos a Venus en Virgo, depende de Mercurio. Lo mismo le pasa a Neptuno. Aunque aquí pudiéramos analizar a Júpiter como señor de Neptuno, tomándolo planeta de la tradición. Muy bien. Entonces, los aspectos no vinculan a otras casas y a otros planetas. Una cuadratura. Una cuadratura es un reto. Es una energía que podemos recibir en forma de choque, en forma repentina, en forma radical, que no está bajo nuestro control, pero que nos va a dar un gran aprendizaje. No puede considerarse una cuadratura algo malo.
Las personas más exitosas en este planeta están llenas de cuadraturas. Y muchas que están llenos de trino no se mueven hacia ningún lado. Las cuadraturas son retos y te dan fuerza para enfrentarlos. Dependerá de quiénes son los planetas y el análisis del vínculo en cada carta. En este caso, Saturno, que es regente del ascendente, por ejemplo, tiene una cuadratura a Mercurio. Le vamos a dar una orbe adecuada, en este caso está en orbe, ¿sí? Ese es un tema que tocamos también en el curso, cómo calcular las orbes, porque no es una cosa general las orbes, depende de los planetas más que de los aspectos. También los aspectos mayores, menores, hay diferente visión de las orbes, pero dependerá claramente de los aspectos. Ahora, si la cuadratura es de Mercurio, estos dos planetas, ¿tá? Dice que las tensiones que recibirá Saturno en esta área de vida están vinculadas a Mercurio. Por ejemplo, Mercurio en la 12, tu mundo del inconsciente filtrado por tu proceso mental. Pero también Mercurio rige la 10, que es tu camino de destino, y Mercurio rige, y como rige Virgo, rige Géminis, está intersectado en la casa 6. Géminis estaría aquí. Entonces, este factor de personalidad, comunicación y lazos con el entorno tendrán tensiones vinculadas a lo que salga de tu inconsciente, influenciando tu destino, mundo social, profesional y tu mundo productivo. Porque de ahí viene la cuadratura, pero a través de la naturaleza de Mercurio. Esto tiene una mayor profundidad. Estamos solo analizando el regente del ascendente, porque hay que generar vínculos con otros factores. Pero esa es la forma de verlo. Un quincuncio a Venus depende, un quincuncio, en este caso a Venus, obviamente un quincuncio depende de quién sea el planeta. Pero un quincuncio se puede definir como algo a solucionar. Por ejemplo, un quincuncio es la conformación de un ángulo de 90 más 30, ¿sí? Que serían 100, más 60, perdón, 90 más 60, que serían 150. 90 es la tensión de la cuadratura, 60 la solución o la oportunidad de tomar conciencia y solucionarlo. Eso es un poco lo que dice Quincuncio, ¿no? Dice algo a solucionar. La oportunidad que le da Venus en dignidad sobre la 10 es un camino a transitar, le puede mostrar una solución, pero siempre y cuando aprenda a manejar lo que Mercurio le dice. Entonces, de esta forma, podemos ver que el análisis del ascendente no se define solo por el signo, se define fundamentalmente por el planeta, su estado celeste, es decir, sus dignidades esenciales, sus dignidades accidentales, quién es su señor y qué posición ocupa en la carta. Obviamente, por ejemplo, si nosotros tomamos aquí que seguimos analizando el ascendente, Neptuno es señor de Saturno, en su cualidad más elevada, porque en la cualidad más terrenal de los hechos va a operar más Júpiter como regente de Piscis, en la cualidad más elevada Neptuno, podemos decir que al estar Neptuno en dignidad, puede elevar la condición de Saturno, pero siempre bajo la influencia de Neptuno. Tal vez haya situaciones en la personalidad que están vinculadas a factores de la infancia, porque el regente de la personalidad está en Piscis y Neptuno es su señor, y ahí se quedó, en su infancia, en su factor con el hogar y la familia. Yo puedo seguir analizando a Neptuno para entender la personalidad, porque es el señor del regente del ascendente. Aquí vemos que hay una oposición a Venus y a la Luna, lo que condiciona el mundo afectivo y emocional. Neptuno en estos malos aspectos, si bien la dignidad le va a proporcionar que logre conciencia, que supere esas condiciones, sobre todo porque está trino al Sol, por ejemplo, le damos ese trino porque la orbe del Sol es mayor, también está trino a Mercurio. El camino de los trinos puede dar luz, pero no hay que eludir el camino de las cuadraturas. Pero acá podemos ver que hay una condición de infancia que termina afectando la personalidad y puede generar algunos límites, obstrucciones afectivas y emocionales que están muy marcadas en el inconsciente, que representa uno, por ejemplo. Quiero decir con esto que el camino de la interpretación del ascendente es muy importante. Ahora,
es muy completo, profundo e importante. Más allá de ver el físico, a veces vemos, ¿no? En Facebook, te ponen una persona musculosa y te dice una foto, y dice adivina el signo. Esas cosas degradan la astrología, no nos llevan a nada, ¿no? Eso ha llevado a que nuestra época de la modernidad desacredite la astrología, con todos esos programas y cosas que salen en la televisión y horóscopos, que no llevan a nada, no llevan a nada, que nada de eso se cumple, ¿no? Muy bien, ahora, pudiera haber otro factor, ¿no? Que ya no involucra al ascendente, sino la casa 1, pero pudiera involucrar al ascendente, o sea, afectaría a la casa 1 si hubiera un planeta aquí. Supongamos que, por ejemplo, Marte, en vez de estar allí, estuviera aquí, ¿no? Estuviera en dignidad por estar en Capricornio en exaltación. Pero supongamos que un planeta puede estar en conjunción con el ascendente. Por lo tanto, ahí hay que analizarlo al ascendente. Y esto sería un dato más, y habría que seguir analizando otra influencia dependiendo de quién es el planeta, su naturaleza. Siempre el camino es, ¿cuál es la naturaleza del planeta? ¿Cuál es su estado? ¿Cuál es su dignidad esencial? ¿Cuál es su dignidad accidental? ¿Cuáles son sus aspectos? ¿Y qué conexiones me da a través de esos aspectos, de su Señor y del Señor del Señor? Esto nos da un contexto muy profundo y está mucho más allá que las interpretaciones superficiales que a veces escuchamos. Muy bien. Esto es un poco mostrar un camino, es mucho más profundo, hay que dedicarle tiempo e interpretación de lo que nos muestra la profundidad de la astrología. Debemos de entender que una carta natal leída por nosotros, esa interpretación está directamente relacionada a nuestra capacidad de visualizar lo que hay allí. Nuestra mente humana no tiene capacidad de ver muchos factores, no comprende muchos factores de la existencia humana, porque es la mente inferior. Por lo tanto, no solo tenemos que tener el conocimiento, sino tenemos que entrar en una profunda interiorización para que me conecte a los vínculos más altruistas del conocimiento superior y no quedarme solo en la banalidad. Si me quedo en la banalidad, la astrología pierde su valor. El valor de la astrología es un servicio que puede ayudar a la persona a tomar conciencia, a transitar su camino con mayores oportunidades, a cambiar los estados vibratorios de su vida que cambiarán los acontecimientos. Tenemos herramientas fundamentales, las técnicas de prognosis, progresiones secundarias, direcciones por arco solar, Atacires, 360, 60, 144, 120, 108, infinidad de cálculos, de técnicas de prognosis, direcciones primarias, modernas, antiguas, astrocartografía para vincularlos a lugares geográficos, astrología dracónica para que nos muestre el camino del alma, pero muchas técnicas que no dicen cuándo pueden darse esas situaciones o esos periodos y qué energía puede presentarse. Pero esa energía de información es análoga a cómo tú la recibes y la filtras. Por lo tanto, si tú cambias tu vibración, cambia la forma de vivir el acontecimiento. No vas a cambiar la fecha ni los actores cósmicos, pero tu resonancia con ellos sí. Y esa es la profunda clave de la astrología, darnos herramientas de superación. Si te interesa llevar adelante este camino de conocimiento, puedes escribirme mi correo electrónico fernando.roverano@gmail.com, está pasando en el cintillo. Nuevo inicio 14 de febrero del 2024. No me queda más de decirle que la divinidad derrame infinitas bendiciones en tu camino y espero que estos videos alimenten tu interés serio y profundo por el camino astrológico. Namaste.